Hay una sensación casi inevitable que suele aparecer cuando después de mucho buscar y de mucho equivocarse, uno siente que por fin ha tocado algo espiritual de verdad, que ha entrevisto o intuido eso que llamamos el espíritu. Suele ocurrir que empieza a mirar el mundo de otra manera, empieza a ver la forma de otro modo, el cuerpo, los objetos, las costumbres, la manera de vestir, la casa en la que vive. Todo eso de pronto casi diríamos que le empieza a sobrar y piensa que le está ya por encima. Puede incluso que le parezca una jaula, una prisión. Sabes que en este canal hablamos mucho de no dualidad y sé por los comentarios que más de uno está en ese punto. Si he leído a Nisargadatta, si he entendido que todo lo manifestado es maya, ilusión, ¿para qué voy a perder el tiempo cuidando la forma? ¿Para qué hacerle caso si es falsa? Bien, yo creo que esto es un error, o al menos un malentendido, porque maya nunca quiso decir mentira. Maya quiere decir aparición, medida o lo que se despliega. De hecho, la verdad es que las tradiciones que llevaron la no dualidad hasta el final, al extremo total, no acabaron despreciando el mundo, sino abrazándolo y diciendo justo lo contrario. El budismo más radical terminó afirmando que nirvana y samsara son lo mismo, y el Advaita Vedanta que todo es Brahman, incluido el mundo, porque el mundo es consciencia mirándose a sí misma. Así que eso que llamamos lo externo, la forma, lo manifestado, no es el enemigo ni la cárcel de lo interno, es la otra cara de la misma moneda. Como digo, es la consciencia desplegada ante sí misma y autorreflejada. Desplegada, no disfrazada ni transformada, porque el disfraz oculta a quien lo lleva, y esto no oculta nada, por mucho que así se piense. La forma, la manifestación, muestra. La forma es la cara del espíritu que se deja ver, al igual que se dice que la cara es el espejo del alma. Bien, hace más de un siglo hubo un hombre que dijo esto con claridad y mucha fuerza. No era un monje ni un teólogo, era un pintor. Se llamaba Joseph Anton Schneider-Franken y nació en Alemania en 1876. Pero en un viaje a Grecia, ya maduro, tomó un nombre nuevo, Bojin-Ra, y como si fuera un hombre nuevo, escribió más de 30 libros sobre la vida y el espíritu. Por cierto, si te suena de algo y no sabes de qué, porque no es muy conocido, te diré que Eckhart Tolle ha contado que le regalaron sus libros con 15 años y que le marcaron mucho. ¿Y este señor era un ocultista? Sí y no. Venía del ambiente de la Alemania esotérica de principios de siglo, lleno de teósofos y de sociedades secretas. Pero de todo aquel mundillo se apartó, y con bastante mala leche además. Se reía de la leyenda de los maestros ocultos y de la idea de que hace falta una técnica secreta para volverse un iniciado. Como ocurre con los verdaderamente sabios, que sienten, intuyen y viven la sabiduría, lo suyo no venía de ninguna doctrina, sino de la experiencia directa. Así que definirlo como ocultista es inexacto. Pero ojo, no te lo imagines como el típico rebelde que reniega de todo, porque por otro lado defendía la costumbre y lo compartido por todos. Lo que sí fue, sin discusión, es alguien que pasó la vida haciendo visible lo invisible, que es literalmente el oficio de un pintor. Fíjate que el esoterismo serio, el hermético, nunca despreció la forma. Al revés, como es arriba es abajo, decían. Lo de abajo, lo manifestado, era el rostro visible de un absoluto insondable. Y la forma no tapaba el misterio, lo revelaba, como si lo oculto quisiera decir, «Hey, aquí estoy yo». Eso es exactamente lo que muestra el libro de Bojin-Ra, del que vienen las citas que vas a escuchar.
se llama espíritu y forma, y es una advertencia dirigida a ese buscador que cree haber superado la forma. El espíritu necesita la forma para hacerse perceptible. Nada de lo interno se te manifiesta si no toma forma. Y todo lo externo es siempre expresión de algo interno. Hasta una forma vacía habla, como la concha vacía del caracol, que sigue contando algo del animal que vivió dentro. Y él lleva eso hasta tu casa, a tu ropa, a los objetos que te rodean, a tu alegría y lo más duro, a tu sufrimiento. Todo eso son formas de lo interno espiritual. Tu hogar lleva el sello de tu alma, aunque sea pobre. Tu sufrimiento tiene el sentido que tú seas capaz de darle en la forma. Son sus palabras, no las mías. Si una parte de ti que cree haber dejado atrás la forma y se siente un poco por encima de todo esto, no estarás despreciando el espíritu hecho mundo. Quizá cuando se empieza a ver lo interno en cualquier forma, todo en este mundo se transforma en algo espiritual que habla. Comenzamos. Tú has querido alcanzar el espíritu y después de mucho errar has encontrado el camino hacia el espíritu. Y ahora preguntas, ¿de qué me sirve toda forma si ya conozco el camino hacia el contenido? Irrelevante y sin valor te resulta ser la forma, y piensas que lo más interno se te manifiesta sin forma, ya que en toda forma solo ves un impedimento. Tú mismo crees que a partir de ahora puedes prescindir de toda forma, y también quieres que te valoren aún sin forma como alguien que aspira a los más elevados valores. Para ti son necios todos aquellos que se sienten molestos porque tú desprecias la forma. Te sientes muy por encima de esta necedad de los demás y sonriendo preguntas, ¿de qué me sirve tal atadura externa en mi camino hacia el espíritu? ¿De qué me sirve la forma? Amigo mío, yo no dudo que has encontrado el camino hacia el espíritu, pero dudo que puedas encontrar una buena orientación, de la cual todavía tienes mucha necesidad si continúas burlándote de la forma. Cierto es que de ningún modo estás mal aconsejado por tener tal creencia. Sin embargo, vas a tener que aprender a reconocer que no debes despreciar la forma. Es más, que todo tu quehacer solo recibe su valoración final por su forma apropiada. Y así como no se ofrece un vino fino en un recipiente de poco valor, ya que sirviéndolo de esta manera significaría despreciar el valor del vino, el respeto ante el espíritu exige que solo estés de acuerdo con la más perfeccionada forma. Apenas aspires a transformarte en un templo del espíritu, toda tu propia manifestación en el mundo externo debe dar siempre un testimonio de tal respeto. Una vez que te encuentres en el camino hacia el espíritu, no tendrás más la libertad de comportarte según tu comodidad y tu humor momentáneo. Ahora tienes la obligación de recrearte y ser una expresión del espíritu. A ti mismo debes perfeccionarte hasta la más acabada forma, y todo lo que suele ser perceptible a los demás a través de tu accionar debe atestiguar visiblemente tu perfeccionada forma. No despreciando la forma vas a demostrar tu grandeza. Solo un necio puede creer estar por encima de toda forma. La verdadera grandeza siempre va a dominar la forma. Tal dominio se manifiesta ya en el accionar, en la más simple vida cotidiana. El cínico que se viste con harapos a fin de mostrar su modestia es un ser lamentablemente engreído.
mientras que la fuerza de sus brazos le permite aún, a través de algún trabajo, ganar lo suficiente como para adquirir una vestimenta respetable. En cambio, aquel que quiere transformarse en un templo del espíritu va a esforzarse para que también en su aspecto externo demuestre respeto hacia sí mismo. Es bien cierto que hay quienes van por el mundo manifestando únicamente por medio de su bien diseñada vestimenta todo lo que su existencia terrenal les permite soñar. Sin embargo, la vestimenta digna de una nobleza interna siempre se puede distinguir de los ropajes vacíos cubriendo una vanidosa nada. Así como por la manera de vestir su cuerpo se demuestra el respeto que uno se tiene hacia sí mismo y ante el espíritu, el que quiere ser un templo también se puede reconocer en todo su quehacer, si sabe honrar lo que vive dentro de él. Mira, te aconsejo, no desprecies la forma, ni en las grandes ni en las pequeñas cosas. Por cierto es que no debes aspirar a formas vacías. No obstante, debes aprender a formar toda tu vida y nada debe ser para ti insignificante cuando intentes manifestarla en su forma más bella y más perfecta. Tú que te encuentras en el camino hacia el espíritu, sabe que nada que no tenga forma se te puede manifestar. También el espíritu necesita de la forma para serte perceptible. Así como nada en este mundo externo carece de conformación, tampoco en el mundo interno nada es perceptible, salvo que devenga en una forma. Tú hablas de la forma vacía, pero debes considerar que también la forma vacía continúa siendo aún la manifestación de una voluntad que una vez se expresó a través de ella, tal como la concha vacía del caracol te habla del animal que habitó dentro de ella. Lo que devino en una forma en este mundo externo es expresión de algo interno del mundo externo, que nunca se te podrá manifestar de otra manera. Cada forma del mundo interno siempre es una expresión de algo aún más interno, que nunca te sería perceptible si no lo percibieses como forma en ti. Busca percibir aquí en el mundo externo lo interno de cualquier forma, de la cual es su expresión. Esto sería tu mejor preparación para que un día en el mundo del espíritu puedas también ver brillar procedente de cualquier forma lo más interno, de lo cual es su expresión. Todo lo que el ser humano ha creado como forma de vida en este mundo externo, a fin de poder soportar más fácilmente la carga de la vida terrenal, también te puede servir como alta enseñanza. También aquí le corresponde a lo externo siempre algo interno, aun cuando lo interno desde hace mucho no se percibe más. Ve en busca de eso interno, y cuando lo hayas encontrado, entonces será que las bellas formas de vida, que para ti no eran más que expresión de una mentira, van a adquirir otro valor. También lo que hoy en día te resulta ridículo con respecto a costumbres y a la moral de la gente, se te va a presentar como una forma que contiene un sabio contenido. No será necesario para ello esforzarte en estudios que te conduzcan hacia tiempos lejanos o aún hacia pueblos lejanos. Tú puedes, no importa en dónde te encuentres, comenzar en la vida cotidiana y dentro de tu entorno más cercano. Aquí estás pisando suelo firme, y despreciarlo es una necedad, imaginándote estar en tiempos y pueblos lejanos sintiéndolos como si fuesen tu hogar. Fue así que me encontré con buscadores, quienes aspirando al espíritu, fueron poco conscientes de su propia necedad,
creyéndose estar impedidos a causa de la vestimenta de su época y su país. Se vieron horrorizados cuando supieron que uno, escalando altas montañas, hablaba del espíritu, y luego al anochecer, llegando a una hostería junto con gente festiva, se preocupó por llevar una vestimenta apropiada a la cena, conforme a las costumbres del lugar. Así los vi admirándose de sí mismos y bien conscientes en demostrar a los demás que, según su opinión vanidosa, ya habían superado la forma. Otros se vistieron con ropa bíblica y caminaron así a la luz del día portando tal disfraz, y ninguno pareció sospechar que aquellos cuyas máscaras ellos eligieron para sí mismos se hubiesen burlado de ellos si hoy viviesen en medio del mundo occidental. Sin embargo, a veces había también entre aquellos buscadores honestos que realmente, y a pesar de todo su accionar ridículo, aspiraban a alcanzar el espíritu. Así el ser humano se pierde en el camino cuando se cree estar más allá de la forma. Supuestamente libre de cualquier forma, él se crea formas fantásticas que no se integran a la forma común a todos y se considera ser alguien mucho mejor que aquellos cuando no siguen su vanidoso ejemplo. Lo que fue descrito aquí es quizá la manera más curiosa de intentar ridículamente de liberarse de la forma, pero más numerosas son aún las rarezas que florecen en lo oculto. Lo que todos tienen en común es la ilusión de que el buscador, que quiere acercarse al espíritu, puede sentirse en pleno derecho a estar por encima de toda forma, pero especialmente por encima de toda forma que se manifieste en la moral y en la costumbre común de la convivencia humana. Antiguamente se reconoció sabiamente el peligro que reside en todo desprecio por la forma. Rápidamente puede derribarse hoy en día aquello que necesitó siglos y milenios para construir lo que realmente ofrecía una verdadera protección. Así toma venganza todo desprecio por la forma. Uno solo ve lo externo y se olvida que es manifestación de algo interno. Tu hogar será testigo de quién eres, pues independiente de lo que contenga de objetos antiguos, e independientemente de cómo se perciba aún la atmósfera de los viejos tiempos en sus formas, siempre está la manera en cómo conviertes lo antiguo en el ropaje externo de tu vida, la que dará una valoración nueva a los objetos que solo puede ser derivado de ti. Aun cuando vivas en la pobreza y apenas cuentes con lo más necesario como tuyo, aún así, tu hogar atestiguará la armonía que se encuentre dentro de ti, como también reflejará la confusión interna y la fuerte intranquilidad si aún no has encontrado la armonía. Sea lo que suela ser tu posesión, siempre se manifestará tu posesión interna en lo externo. Tu hogar, aun cuando sea incómodo y pobre, siempre lleva el sello de tu alma, siempre muestra la forma que tú te sabes crear en el mundo externo. Sería un grave error si pensaras que es un accionar vanidoso para aquel que aspire al espíritu prestarle atención a que todo lo que le rodea en este mundo externo, a que participe también de su amor. Tú tendrás que prestar mucha atención de también ser consciente de las cosas que te rodean. Nada deja aquí de tener significado, y tampoco aquello que tiene poco valor debe escaparse a tu atención. La forma que te rodea repercute en ti, aun cuando apenas la reconozcas conscientemente. El hogar debe ser tu refugio y por todo lo que contiene producir una límpida y cálida alegría del alma. Aun cuando recién hayas estado rodeado de lo sombrío y aún sientas el peso de los acontecimientos negativos, desde el momento en que entras a tu hogar,
Debes desprenderte de todo lo que trata de oprimirte. Aquí debes volver a ti mismo y a tu más elevada altura. Cada objeto que forma parte de tu hogar es obra del ser humano. Presta atención a que también cada objeto lleve el noble sello de la dignidad humana. Tú, que quieres oír la voz del Eterno Espíritu dentro de ti, ¿cómo podrías tolerar a tu alrededor, en tu hogar, cosas que quieren aparentar lo que no son, que en cierto modo se burlan de la ley de la forma? La actualidad está lamentablemente repleta de cosas que uno mejor quisiera arrojarlas a lo más profundo del mar. Vacía queda toda verdadera forma, que siendo expresión de un sentir interno, es imitada por manos negociantes, pues así la vida de la forma se escapa y lo que queda es un cadáver. Se ha olvidado o nunca se sospechó que cada forma es un símbolo viviente de un idioma y tiene algo que decir. De esta manera se amontonan partes tras partes de cadáveres, sin siquiera ser consciente de ello. Que no se piense, pues, que aquí estoy hablando solo de cosas designadas como ornamentación y adorno. La más sencilla mesa o silla puede contener la vida de la forma en sí, así como el mueble más ostentoso solo puede ser un andamio muerto. Por eso, está atento a que solo te rodeen objetos a los cuales puedes justificar ante el espíritu al que quieres encontrar dentro de ti si un día lo encuentras. Tú tienes verdaderamente la responsabilidad de que nada se encuentre en tu hogar como utensilio o adorno que no pueda unirse a la dignidad de un ser humano que quiere transformarse en un templo del espíritu. Tú, el que quiere unirse al espíritu, que busca armonía y claridad, luz y verdad dentro de sí mismo, no debes tolerar nada alrededor de ti que revele desarmonía en sus formas, que genere confusión y que te adormezca en una sorda oscuridad. Lo que te rodea debe mostrar las formas que tú sientes como verdaderas y puras. Jamás olvides que todo lo que te rodea repercute en ti y te forma a ti mismo. Seguramente tú no acoges a cualquier persona en tu hogar. Así también deja afuera de tu hogar toda obra de la que no quieres que tenga influencia sobre la formación de tu alma. También tu alegría tiene que encontrar una forma noble que sea digna de ti. Nunca el ser humano se engaña tanto a sí mismo cuando cree que la verdadera alegría debe desbordarse desenfrenada, igual a un río turbulento. El río turbulento me sirve como una imagen útil, y si me permites continuar con esta imagen, entonces habría que recordar que el río turbulento no trae peligro solo cuando se sabe encauzarlo, cuando se sabe conducirlo por su cauce. Pobre campo, pobre siembra reciente, cuando éste en su poder primaveral se desborda, saliendo del recorrido de su cauce. Así también tu alegría se convierte en un peligro para ti, hasta tanto ella no esté formada por ti. Y créeme, también yo he experimentado otrora frecuentemente tal peligro, por eso se me permite advertirte sobre él. Tú has encontrado tu ropaje terrenal en este mundo terrenal. Ya cuando eras niño te dijeron esto y aquello de lo que eres. Te creíste bien determinado por la alabanza y el reproche, por la valoración de tus manifestaciones de la niñez a través de los adultos. Luego te liberaste de toda atadura familiar y toda valoración que te atribuiste procedió de tu habilidad o bien de tu carente éxito en algún oficio. Tú fuiste creciendo en él y ahora ves como tu compromiso desempeñarlo de tal manera que todos tus superiores a ti
o quienes tienen algún juicio sobre ti no te juzguen y no te ubiquen en una posición inferior. Lo que eras a los ojos de los demás, lo que quisiste manifestar ser a los demás, eso era, y quizá aún lo sea para ti, lo que precisamente determina lo que eres. La valoración de los demás te determina tu propio valor. La admiración de los demás te hace parecer admirable a ti mismo. Así, todo lo que sientes como de ti mismo lo has recibido de los demás y de ningún modo sabes por ti mismo quién eres. De verdad, no es una sorpresa que quieras olvidar quién eres solo a los ojos de los demás. De verdad, no es una sorpresa que aspires a olvidar lo que los demás hicieron de ti. Mira, por eso te aconsejo, no te olvides de ti mismo en tu alegría, pues tú debes sentirte a ti mismo muy elevado en tu alegría. Cualquier cosa que te produzca alegría debe ser una ocasión para comprobar tu poder formador. Tú vas a poder multiplicar por mucho tu alegría si entiendes formarla según la justa medida de tu forma de ser. Tú mismo debes ser la medida para la formación de tu alegría, no aquella figura fantasmal que los demás toman como si fueses tú. Debes respetar la forma de la alegría de los demás si aún merece respeto de alguna manera, solo que ella no debería servirte de modelo para tu forma de alegría, salvo que sea completamente coincidente con tu forma de ser. Forma, amigo mío, tu alegría según tu propia forma. Y recuerda mis palabras, que no te vas a arrepentir de ellas, recién cuando sepas unir tu alegría a la forma. Mira, sé muy bien experimentar el sufrimiento, ya que pocas fueron las veces que estuve completamente libre del sufrimiento. Es así que puedo realmente hablar también de la superación del sufrimiento por medio de la forma, por la cual uno sabe cómo soportarlo. Yo mismo sé demasiado bien cuánto puede abrumar a una persona el dolor del cuerpo, y no obstante cómo es apaciguado por medio de la formación. Lo que se puede lograr por la formación espiritual supera casi toda imaginación, y cómo, a través de una actitud espiritual, se puede siempre someter al corporal, no importa lo atormentado que él esté. Eso que crees no poder soportar más, por lo que continúas clamando al cielo por ti mismo y riñendo con tu suerte, pronto lo vas a superar si lo soportas con paciencia, como si estuviese naturalmente conforme con tu propia forma de vida, como si ella no pudiese ser de otra manera. Bueno es para ti si aprendes a desvalorizar tu sufrimiento corporal de tal manera que ya no tienes que prestarle más atención. En tanto te entregues a tu sufrimiento, igual que un esclavo a su amo cruel, temblando a la espera del golpe de su látigo, no le has dado aún a tu sufrimiento la forma que sea digna de ti. Solo con desprecio debes enfrentar a tu sufrimiento, y solo como su despreciador serás su amo. También el sufrimiento del alma quiere verte denigrado y ejercer dominio sobre ti. Me he encontrado con muchos que amaron tanto al sufrimiento de su alma que casi no han querido desprenderse de él, aun cuando él ya por sí mismo los había abandonado. También debes aprender a dominar tu sufrimiento del alma y saber forjarlo en una forma digna de ti. El sentido de tu sufrimiento no puede ser desenterrado, pues en realidad tu sufrimiento no tendrá un sentido hasta tanto tú mismo le des uno, y solo en este sentido tu sufrimiento puede tener un sentido para ti. Puede ser que tu sufrimiento sea amargo de degustar, pero por cierto no te dejes amargar por tu sufrimiento.
Puede ser que tu sufrimiento te resulte enorme, más allá de toda medida. Sin embargo, no prestes tu altura al tamaño de tu sufrimiento. No debes erigir dentro de ti un altar a tu sufrimiento. Tampoco debes cargarlo con los brazos en alto delante de ti como un santuario. Así como debes aprender a despreciar el sufrimiento corporal, así debes aprender a procesar el sufrimiento de tu alma, procesarlo en una forma que debe servirte para formarte a ti mismo. Tampoco a tu sufrimiento debes abandonarte. Debes elevarte a ti mismo por encima de tu sufrimiento. Tú mismo eres lo permanente, mientras que tu sufrimiento es lo perecedero, y es un engaño cuando él pretende hacerte creer en su perdurabilidad. Aprende a ponerle límites a tu sufrimiento para que lo conformen según tu voluntad. El efecto de la desgracia solo se manifiesta cuando no sabes dominar tu sufrimiento. Solo como superador de tu sufrimiento lograrás entrar en el espíritu. A ti mismo debes realmente valorar más que a tu sufrimiento, ya que la radiante luz del espíritu se te quiere manifestar en ti mismo. Si quieres recorrer el camino que varias veces he descrito en otros libros como alguien que lo conoce, el camino que conduce hacia la luz dentro de ti, tendrás que renunciar a muchas ilusiones, sobre todo la ilusión de que tu vida terrenal está ya determinada y que debe ser vivida tal cual se presenta. Lo que tú denominas como tu vida terrenal es material en bruto, que sin embargo te es dado tal como lo encontraste y que casi nada o poco puedes modificar. Sin embargo, en tus manos se te ha dado lo que tú quieres construir con él en forma espiritual, y ningún poder de la tierra podrá impedirte de construir de la manera que el plano visible a tu alma exige de ti. Me vas a querer responder que hay mucho que no está en tus manos, que otros pueden impedirte muchas cosas, e incluso que el mundo externo puede hacer pedazos toda construcción. Amigo mío, en tanto continúes con tal argumentación, no te has dado cuenta aún de lo que te estoy hablando. Es cierto que tu construir externo no es solo determinado por ti, y tus más bellas paredes externas pueden derribarse antes de que hayas podido abovedar la cúpula sobre tu orgullosa construcción. Pero solo tú puedes perturbar tu construcción espiritual o dejar que sea perturbada por otros a quienes les has permitido tal perturbación. Aquí se trata de la obra de arte, por la cual tu vida espiritual debe ser transformada. Tu existencia terrenal te proporciona cada día material nuevo, con el cual puedes construir artísticamente tu vida espiritual. Nunca te van a faltar los ladrillos y la madera para la construcción. Solo depende de ti de trabajar el material en bruto de manera tal que se adapte al plano noble que tu alma encuentra dentro de sí misma en su santuario más interno. No deberás despreciar nada de lo que tu existencia terrenal pueda proporcionarte diariamente. Lo que la vida cotidiana te puede proporcionar, pregúntate siempre cómo formarlo, para que luego sirva a la construcción de tu templo espiritual. Entonces pon enseguida manos a la obra y no descanses hasta que la materia prima reciba su forma apropiada. Mientras más te entrenas en tal sabio obrar, más fácil te irá resultando. Hoy mismo, mientras escuchas mis palabras, busca en el santuario más interno de tu alma el plano de construcción. Ahí se lo encuentra bien resguardado, y lo habrás de encontrar cuando sepas buscarlo con toda calma en una firme certeza. Una vez que lo hayas encontrado, pon manos a la obra y permanece fiel a tu obra. Solo en el construir mismo comprenderás el plan de construcción. Poco a poco tu fuerza formadora se fortalecerá
y serás un artista de tu obra. Ninguna instrucción puede reemplazar lo que la obra misma sabe enseñarte. Pero todavía no te has desarrollado y aún no sabes lo que se esconde dentro de ti. Todavía no tienes confianza en ti mismo y prefieres recibir el plan y la instrucción de otros. Pues tu confianza crecerá recién cuando veas lo que llevas dentro de ti. Todo lo que se te dice desde fuera puede despertarte de tu sueño a fin de comenzar a trabajar. Puede ser el impulso para que comiences con tu mejor accionar. Pero la ayuda que necesitas para tu obra debe llegarte solo de un modo espiritual en tu interior para serte una verdadera asistencia. Lo único que se espera y se exige de ti es que toda materia prima que tu existencia terrenal te proporciona día a día, la aprendas a trabajar desde tu propia fuerza formadora para transformarla en una forma. Por eso te hablé en este libro de la necesidad de la forma desde múltiples perspectivas. Si afirmas con razón que en la vida externa hay mucho que puede impedirte de formar tu vida tal como la deseas ver conformada, debo no obstante decirte que también ahí eres mucho más poderoso de lo que supones. Solo deberás determinar lo externo desde lo interno. Tu vida externa se transformará por entero según la imagen de tu vida espiritual, sabiendo formar todo lo externo de manera espiritual. A algunos se les llamó artistas de la vida porque lograron eludir con habilidad y seguridad los obstáculos que pudieron hacer desagradable la vida externa. Pues el arte de la vida, del cual estoy hablando, no se te perderá, aun cuando un día debas dejar atrás la vida externa en esta tierra. El arte de la vida te permitirá saborear, ya aquí en esta existencia terrenal, sus nobles frutos. Verdaderamente bien vale la pena todo esfuerzo por aprender este arte. No se le niega a nadie que tenga la seria voluntad de formarse de manera espiritual a sí mismo y a todo lo que pueda experimentar. A él toda forma terrenal se le manifestará en su valoración más profunda. Él encontrará en toda forma al espíritu obrando. Bien, lo que ha hecho este hombre apartado de escuelas, maestros y doctrinas con nombre es ni más ni menos que construir un camino propio, su propia forma. Y fíjate que al andar tu propio camino, dejando que la forma vaya naciendo a cada paso, eso en China tiene un nombre. Se llama Tao. El camino que no se puede fijar, porque en cuanto lo fijas deja de ser el camino. Pero tiene forma, la del agua. El agua no tiene forma fija, dirás. Claro, sin embargo no hay nada que tome y asuma la forma con más aceptación y más gracia que ella. Se hace jarra dentro de la jarra, se hace río dentro de un cauce, toma forma de gota en una hoja. No se resiste a la forma, la venera tanto que la adopta, danza con ella y sigue su camino sin fijarse en una sola. Lo flexible puede con lo fijo, y a eso los taoístas lo llamaban Wu Wei, actuar sin forzar, no imponer una forma desde fuera, sino dejar que la forma propia se despliegue sin forzarla. Parece que hay una contradicción, ¿verdad? Boyenra habla de formar tu vida, que trabajes la materia hasta que cada cosa tenga su forma, y eso suena a esfuerzo y a cincel. Y el Tao parece pedir justo lo contrario. No empujes, fluye. ¿En qué quedamos? Pues en que la forma que él pide crear no es una que tú inventas y encajas a tu vida desde fuera. Es la que ya está dentro, la forma de tu espíritu esperando. De hecho, él dice, el plano está guardado en lo más interno de tu alma
Y solo lo comprendes mientras construyes, no antes, mientras. Por eso no existe una única forma del espíritu, igual para todos, esperando a que la copiemos como si fuera una cadena de montaje. Hay tantas formas, tantos caminos como personas. La conciencia, cuando se despliega en ti, no se despliega como en mí, ni como en nadie. Se va formando a medida que vives. Pero tener tu propia forma no es ir de original por la vida ni sentirte por encima de la forma común. Eso precisamente es lo que Boyin-Ra no soportaba, al que se inventa rarezas para parecer más especial que el resto. Tu forma propia no rompe con la forma compartida. Es la cara única que pone en ti la misma conciencia que está en todos. Como el agua, que busca su cauce, el suyo y el de nadie más, y aún así sigue siendo agua que corre en todos los ríos. Por eso tu forma es lo más tuyo y original que vas a hacer en esta vida. Ahí está el misterio entero, la forma sin forma, en infinitas formas, y que solo existe formándose. El Tao que no tiene rostro, y que justo por eso puede tomarlos todos. Así que deja que el espíritu que eres encuentre su forma mientras corre y danza con todas las demás formas. Gracias.